Gracias, ese entusiasmo me agradece, de verdad. Mira lo que vamos a hacer. Voy a poner los versos, tenemos los versos en... Ok. Vamos a considerar un texto y vamos a darle un estudio juntos para poder lograr la realidad, entender la realidad de lo que estaba escribiendo el apóstol Pablo en su carta a la iglesia de Filipos. Filipenses capítulo 3, comenzando desde el verso 4 hasta el verso 11. Este micrófono me lo puede subir un poco. Un poquito, ahora sí. Ok. Mire lo que dice Filipenses capítulo 3, verso 4 hasta el 11. Lo tenemos en la pantalla también. La versión que voy a leer es la nueva versión internacional. Si usted tiene la Reina Valera, tranquilo. No hay mucha diferencia. Esta solamente dice lo mismo con algunas palabras diferentes. Es lo mismo. Mira lo que dice, verso 4 hasta el 11. En el capítulo 3, dice el verso 4. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al 8º día. Hay que entender el contexto con el cual el apóstol Pablo está escribiendo esto. Porque el apóstol Pablo continúa en estos versos siguientes para explicarnos todos los requisitos humanos que él cumplió para agradecer a Dios. Mira lo que dice en el verso 5. Circuncidado al 8º día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, que la ley exige, intachable. Sin embargo, esa palabra cambia todo. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. Lo he perdido todo. Él vuelve a repetir el punto principal del texto. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. ¿Qué tal si usted levanta su mano rapidito? Deseo, si es posible, que usted me ayude a orar por esta enseñanza que vamos a hacer ahora mismo. Diga conmigo, Padre, yo vengo con corazón abierto y mente abierta para recibir lo que has preparado para mí. Prepara la mesa, que me voy a sentar a disfrutar de tu presencia. Amén. Por favor, tome su asiento. Cuando nosotros estamos aquí hoy sábado, hemos venido por una razón específica y es de entender qué es el metamorfosis. Y la palabra metamorfosis, la etimología, esta palabra viene del griego metamorfosis, que es equivalente a transformación. En términos simples, la palabra metamorfosis lo que significa es transformación. La palabra se compone de dos partes. La primera, meta, que significa cambio, y la segunda, morfe, que significa forma. O sea que la palabra metamorfosis, en sus términos más simples, lo que significa es un cambio de forma. Un cambio de forma. El proceso biológico es el desarrollo de madurez por medio de cambios estructurales y fisiológicos. O sea, cuando estamos entrando en un proceso de metamorfosis,
hay un proceso biológico. El ejemplo que normalmente se usa es de la mariposa. El gusanito se convierte en una larva y a través de ese proceso de metamorfosis, ese cambio de forma, sale de esa larva totalmente diferente. Ahora vuela, se ve diferente, tiene colores hermosas, ¿verdad? Ahora, lo que yo necesito que entendamos aquí en este día, ya es tarde, ¿verdad? Son las 2:30, ya es tarde. En esta tarde, lo que necesito que entendamos es que usted no va a entrar en un proceso biológico. O sea, usted no va a entrar en un proceso de metamorfosis físico. Usted no va a salir de aquí con alas. Pero sí tiene que haber un cambio de forma al salir de aquí. Tiene que haber evidencia de que de la forma en la cual nosotros entramos no es la misma forma en la cual nosotros vamos a salir. ¿Estamos de acuerdo con eso? Perfecto. La palabra metamorfosis no aparece en las escrituras, pero sí la palabra metafor. Y esa palabra lo que significa es transfigurar. O sea, que la palabra metamorfosis no aparece en las escrituras, pero sí el concepto se puede identificar. La conceptualización de la transformación interna es constante en las escrituras. Entonces tenemos que hacernos 3 preguntas al finalizar esta enseñanza en el día de hoy. La primera es, ¿para qué somos transformados? Porque si somos transformados, sin razón, esa no es transformación, es evolución. La segunda pregunta que tenemos que hacer es, ¿cómo somos transformados? Porque si no sabemos cómo somos transformados, es imposible ser transformado. Y la tercera es, ¿de qué somos transformados? ¿Cuál es el estado viejo o anterior, la cual tiene que pasar por un proceso de metamorfosis o transformación? Y creo que el apóstol Pablo, en este capítulo 3 de Filipenses, nos entrega una explicación concisa y clara de ese proceso en nuestras vidas. Quiero abrir paréntesis para enfatizar que este capítulo 3, la cual escribe el apóstol Pablo, tiene una continuidad. O sea, hay un contexto en el cual nosotros tenemos que entender. Si tuviéramos el tiempo, la cual me dijeron hasta las 3, pero creo que no tenemos el tiempo porque estaríamos aquí mucho más luego después de las 3. Pero si tuviéramos el tiempo, tendríamos que analizar el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3 y el capítulo 4 de esta carta a la iglesia de Filipos para entender con realidad qué es lo que Pablo quiere explicar en detalle. Porque cuando Pablo estaba escribiendo estas cartas, Pablo no lo escribía como lo vemos nosotros hoy en día. Nosotros lo vemos con capítulos, tenemos los versos, que son los números al lado de cada inicio de la oración, y nosotros hemos dividido la carta que Pablo escribió, digo nosotros, pero realmente han sido a través de 2000 años de historiadores y teólogos estudiar esta escritura. Ellos lo han dividido en capítulos y versos para facilitarnos a nosotros un proceso más ligero de poder comprender y estudiar lo que las escrituras nos dicen. ¿Ok? Cierro paréntesis. Tenemos que entender el contexto. Por eso le invito, cuando usted tenga tiempo, hoy, mañana, después de su reunión, siéntase. El capítulo 3 es solamente una parte de lo que Pablo le escribe a la iglesia de Filipos. Pero si estamos tomando este texto, el capítulo 3, el verso 4 hasta el 11, que fue lo que leímos, si eso es lo que vamos a estudiar hoy, tenemos que hacer una pregunta. ¿Qué está tratando de decir Pablo? Leer el texto, simplemente para leer el texto, no trae entendimiento. Tenemos que entender qué es lo que Pablo estaba tratando de decir. Y creo que hay un punto principal que Pablo estaba tratando de decir. Ese punto, en términos sencillos,
es que su propósito es mayor que nuestro propósito. Hay una falacia, una declaración errónea en la iglesia del siglo XXI. Y es que nosotros tenemos un propósito enorme. Esa es la mentira más grande que te han dicho en la iglesia. Es la mentira más grande que ha dicho la iglesia. Porque las escrituras nunca enseñan sobre buscar nuestro propósito. He pasado por todas las páginas. Lo he leído todo. No encuentro un lugar donde Dios dice, busca tu propósito. No lo encuentro. Pero sí encuentro que las escrituras nos enseñan que su propósito es grande. Equipo de media, ¿me vas a ayudar, verdad? Estamos listos. Mira lo que dice el Salmo 138 y el verso 8. Tal vez usted lo conoce, pero el salmista está escribiendo y él dice, el Señor cumplirá en mí su... El salmista David no nos entrega un concepto de cumplir nuestro propósito. Es una mentira. El salmista nos enseña que el Señor va a cumplir en nosotros su propósito. Ahora bien, hay sueños y deseos que nosotros como individuales tenemos, pero esos sueños y esos deseos tienen que alinearse al propósito que Dios va a cumplir. Mira lo que dice Efesios capítulo 3, el verso 10 y el verso 11. Dice, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales conforme a su eterno propósito. De nuevo, no hay mención de nuestro propósito. No lo encuentro. Si enseñamos que el Señor quiere que nosotros busquemos nuestro propósito, nos estamos inventando las escrituras. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, una vez es que lo encontré. 2 veces puede ser coincidencia, pero una tercera vez tiene que confirmar el asunto, ¿no? Por eso Romanos capítulo 8, verso 28. Es un verso que tenemos memorizados. Todas las cosas para aquellos que aman a Dios lo ayudan para bien. Y nosotros tomamos el verso y como lo leemos como el verso del día, para motivarnos, ¿verdad? Para motivarnos. Hoy si algo nos sucede que es malísimo, es porque Dios me está ayudando a bien, pero nos olvidamos de la otra parte del verso. Romanos 8. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Entonces usted lo sabe, se lo sabe. Entonces ese es el primer parte que tenemos que entender al analizar realmente lo que es una metamorfosis y cómo el metamorfosis y la transformación sucede en nuestras vidas. Que nosotros no somos transformados para nuestro propósito, que somos transformados para su propósito. Entonces, seguir nuestro propósito presenta satisfacción temporal para nuestro ego, pero su propósito es eterno. Es antes de nosotros y es después de nosotros. Por eso el verso 4, 5 y 6, el apóstol Pablo comienza a detallar todo lo que ha cumplido. ¿Lo volvemos a leer? ¿Lo podemos volver a leer? El verso 4. Dice, yo mismo tengo motivos para tal confianza. Y él comienza a detallar lo que le puede entregar tal confianza. Él dice, si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzo humano, yo más. Circuncidado al 8º día, como lo exige la ley. O sea, él está diciendo, yo desde que nací comencé bien.
de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo. En cuanto a la interpretación de la ley, yo soy fariseo de fariseos. Nadie es más fariseo que yo. Perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, volvemos a esa palabra, sin embargo. Él lo que está diciendo es todo lo anterior mencionado no tiene valor con cumplir el propósito de Dios. Ahora, si estamos tratando de establecer una plataforma de qué es el propósito de Dios, tenemos que saber qué es. Si las Escrituras nos enseñan que fuimos creados para cumplir su propósito, tenemos que saber qué es su propósito. En términos sencillos, el propósito eterno de Dios es reconciliar todas las cosas en Él. Reconciliar todas las cosas en Él. Cualquier otra cosa que podemos especificar como el propósito eterno de Dios es puro invento humano. Porque las Escrituras nos enseñan, volviendo a Efesios capítulo 3, verso 10 y verso 11, la cual nos detalla, nos entrega, nos plantea cuál es el propósito eterno de Dios. Conforme el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es reconciliar todas las cosas por medio de Cristo Jesús. Por eso, el apóstol Pablo, en el verso 7, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. La causa la cual Pablo considera todo lo demás pérdida es por Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo. Ser reconciliado con Él es conocer a Cristo. Hemos sido reconciliados. Mira que dice 2 de Corintios capítulo 5, verso 19 y verso 20. Dice, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Y el verso 20, el apóstol Pablo entrega el efecto de ser reconciliado en Cristo. Y dice, así que somos embajadores de Cristo. Como si Dios los exaltara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Hay que entender algo, que las Escrituras dedican 2 versos para hablar del ministerio de la reconciliación. Si usted tiene la Reina Valera, no dice mensaje de reconciliación, dice ministerio de la reconciliación. 2 versos para enfatizar la importancia del ministerio de la reconciliación. Si es así, significa que la reconciliación tiene algún tipo de importancia. Efesios capítulo 4, verso 11 y verso 12. No lo puse ahí. Nos entrega información sobre los 5 diferentes tipos de ministerios. 2 versos tomó el apóstol Pablo para detallar, si lo podemos poner así, los 5 ministerios. Pero cuando escribe su carta a los Corintios, dedica 2 versos para hablar de un ministerio. La palabra ministerio lo que significa es servicio, servir. O sea, el ministro sirve, el ministro no es servido. Sirve. Por lo tanto, el ministerio de la reconciliación es servir la reconciliación de otros con Dios.
Todo esto es el propósito eterno de Dios. Reconciliar las cosas en Él. Esa palabra reconciliación, porque lo tenemos que definir, viene del griego apokatalazo. Apokatalazo, apo, que significa componer, y catalazo, que significa las diferencias. O sea, la palabra reconciliación lo que significa es componer las diferencias. Cuando hay una reconciliación, no es un llamado que nosotros hacemos para los que un día estuvieron en la iglesia, se enojaron con el pastor o con el hermano, se fueron y después de un par de meses regresaron. Y nosotros decimos, ¿cuántos quieren reconciliarse con Dios? Esa no es la reconciliación. La reconciliación es lo que Pablo explica en Filipenses capítulo 3, donde él dice, lo he perdido todo para estar unido con Cristo. Eso es la reconciliación. De que todo se ha hecho pérdida para estar unido con Él. De que títulos se han hecho pérdida. De que autoestima se ha hecho pérdida. Arrogancia lo matamos para estar unidos con Cristo. Para cumplir no nuestro propósito, más bien su propósito eterno de reconciliar todas las cosas en Él. Si le vas a dar un aplauso, dáselo más fuerte. Por lo tanto, una metamorfosis no es un proceso biológico o fisiológico que nosotros vamos a pasar para salir de aquí con alas. Una metamorfosis es el proceso de ser transformados del pecado a su naturaleza gloriosa, que es estar en Cristo y Cristo en nosotros. Entonces, ya que le hemos hecho la pregunta al texto, ¿qué es lo que el texto quiere decir? Nos tenemos que preguntarle, ¿qué realmente está haciendo Dios en nosotros? Ese proceso de metamorfosis, ¿cómo está sucediendo en nosotros? ¿Por qué somos transformados? Y Pablo nos presenta la respuesta, porque Pablo dice, somos transformados. Recuérdese, todo lo demás fue hecho pérdida. Ahora el proceso de transformación que estamos viviendo ha sucedido para que nosotros conozcamos a Cristo. Para que conozcamos a Cristo. Ese es el proceso de la transformación. No es para hacernos más santos que el otro. No es para que nosotros ahora tengamos un estatus o un título. No es para que nosotros ahora vivamos en prosperidad. No. El proceso sucede para que conozcamos a Cristo. Pablo el apóstol, escribiéndole a la iglesia de Filipos, dice, yo lo que quiero conocer es a Cristo. Lo demás lo he hecho por pérdida. Todo lo considero como pérdida, dice el verso 8, por el incomparable valor de conocer a Cristo. ¿Cuál es el valor nominal que le hemos puesto para conocer a Cristo? Esa palabra conocimiento lo que significa, no significa conocimiento como lo sabemos nosotros. Porque nosotros escuchamos conocimiento y decimos, wow, qué intelectual, qué inteligente es el que conoce. No, esa palabra conocimiento lo que significa es experiencia. O sea, Pablo quiere experimentar a Cristo. Quiere tener una experiencia profunda con Cristo. Entonces, ¿cuánto vale una experiencia con Cristo? ¿Qué es el valor que le podemos poner para tener una experiencia con Cristo? Pero tenemos que entender que el valor que podemos ponerlo nosotros no es el mismo valor para Dios, sino es distinto. Por eso en el Salmo 84, verso 10, dice el salmista, mejor es estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos.
Mejor es estar un día en su presencia que 1000 fuera de ella. Ahora nosotros leemos el texto y si no somos historiadores o teólogos responsables, leemos el texto y decimos, sí, es mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ella. Pero el 1001, es posible que esa sea mejor. Pero realmente no es así. Porque en el tiempo antiguo, ellos no entendían 1000 como un número. No tenía valor numerológico. El número 1000 era utilizado para describir sin límites. O sea, el número 1000 era máximo, era el valor máximo que se podía poner a algo. Entonces el salmista David escribe, es mejor estar un día en su presencia que 1000 fuera de ella. No está hablando de 1000, está hablando de la eternidad. Un día sin fin. Es mejor estar un día en la presencia de Dios que estar la eternidad sin ella. Esto no es un concepto, la cual es singular en las Escrituras, porque luego Juan recibe una revelación en Patmos y él escribe en el capítulo 5 y el capítulo 20, y el verso 6, dice, reinarán con Cristo 1000 años. Pero Juan no está utilizando el concepto 1000 años o un milenio como lo entendemos nosotros. Juan está utilizando ese concepto numerológico para describir el tiempo sin límite. Él está diciendo que van a reinar con Cristo la eternidad. Por eso él describe el reino o el gobierno de Cristo como un gobierno de un milenio. Pero no realmente es un milenio. Él está hablando de la eternidad. Entonces, si nosotros estamos hablando del valor de conocer a Cristo, tenemos que entender que las Escrituras le dan todo las Escrituras le entregan el valor nominal de conocer a Cristo. O sea, todas las Escrituras se centralizan en Cristo. Solamente hay que saber cómo buscarlo. Por eso se piensa que Job fue el primer libro en ser escrito de todas las Escrituras. Ahora, porque hay que aclarar, es verdad que los eventos que acontecen en Génesis ocurren antes de los eventos que ocurren en Job. Pero se piensa que Job fue escrito aproximadamente 4.700 a 5.000 años atrás. Y de acuerdo a ese tiempo, se estima que por la forma en la cual fue escrita Job y de la forma que son descritas las cosas que Job o el autor de Job nos presenta, que Job fue el primer libro escrito de todas las Escrituras. Basándonos en esta idea que Job era el primer libro en ser escrito, tenemos que entender que lo que ocurrió en Job o en el libro de Job nos plantea todas las demás Escrituras. Porque ¿qué sucede en Job? Vamos a pensar. Satanás y Dios están teniendo una conversación en el cielo. Y Satanás dice, yo no he visto a nadie que es justo en la tierra. Y Dios dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¡Wow! ¡Qué traición tenía que sentirse Job con Dios, ¿verdad? Job está viviendo la vida bien, feliz. Y Dios dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Yo creo que él es el más justo de toda la tierra. Y Satanás hace algunas cosas para atormentar la vida de Job. Primero, una casa cae sobre sus hijos, se mueren sus hijos. Luego, todo su ganado fueron llevados por unos ladrones. Luego Job recibe una enfermedad. Y como Job no tenía la tecnología que tenemos nosotros, no se podía diagnosticar ni buscar una cura para esa enfermedad. Entonces Job está viviendo lo que nosotros podemos llamar un infierno en la tierra. Y nosotros tomamos el texto de Job y decimos, ay, yo estoy viviendo una de las de Job. Nadie lo tiene peor que yo. Pero Job no fue escrito para que nosotros comparamos nuestras tribulaciones con las de Job. Tenemos que entender por qué fue escrito Job.
Y los amigos de Job van, amigos, le ponemos amigos, ¿verdad? Los amigos de Job van y cuestionan a Job. Le dicen, Job, hubo que haber algo que hiciste para que Dios se molestara contigo. Tuviste que hacer algo. ¿Qué dijiste? ¿Qué hiciste? ¿Qué pensaste? En el capítulo 8 de Job, un amigo, Bildad, se le presenta y le dice, Job, tuviste que hacer algo. De esto, los teólogos han denominado como la doctrina de la retribución. Esta doctrina no es extraño hoy, es muy evidente hoy, solamente que no lo llaman la doctrina de la retribución, lo llaman la karma. Que lo que tú haces para el universo te va a presentar eso mismo para atrás. Y el amigo de Job, Bildad, le presenta esta doctrina. Tú hiciste algo, Job. Y el que lea el capítulo 9 de Job, sin entender el contexto, dice, wow, Job está describiendo a Dios de una forma increíble. Dice, Dios puede mover las montañas con solo su pensamiento. Dios es tan grande que cualquier otro Dios. Las olas tiemblan ante él. Y por 30 versos, Job describe la grandeza de Dios. Pero al entender el contexto que Job estaba pasando su peor momento, el verso 32 y 33 de Job nos entrega el punto en el cual Job quería llegar. Verso 33, 32 y 33 de Job, ya. Porque no es hombre como yo, Dios no es hombre como yo, para que le responda y juntos comparezcamos ante un tribunal. No hay un mediador que decida el caso entre nosotros dos. La versión Reina Valera dice, no hay un árbitro que me acerca a Dios. 4.700 a 5.000 años atrás, el autor de Job describe a Jesús sin entenderlo, sin saberlo, porque el mediador de la cual está refiriéndose el autor es a Cristo mismo, el mediador de Dios y la humanidad. $4.700 a 5.000 años atrás predicaban a Jesús sin saberlo. Hablaban sobre el ministerio de la reconciliación sin saberlo. Todas las escrituras, no 4 evangelios. Todas las escrituras se centralizan en Cristo. Porque el propósito eterno de Dios no consiste simplemente en salvarnos, es de unirnos a Él. De que por medio de un mediador nosotros somos unidos con Dios Padre. Por eso Pablo llega a esta conclusión. Todo lo hecho por pérdida es estiércol, todo basura, para yo conocer a Cristo y estar unido con Él. Mi oración es que al salir de este lugar hoy, nosotros no tengamos una experiencia que nos hace gritar, saltar, correr, danzar. No, mi oración es que nosotros tengamos una experiencia que salgamos unidos con Cristo. Que salgamos unidos, conociéndolo más, experimentando su grandeza. Que cuando nosotros salgamos de aquí, la gente nos vea y dice, wow, este se parece a Cristo. Esta habla no de Cristo, habla como Cristo. Esa es la experiencia de conocer a Cristo. Entonces tenemos que preguntarnos lo que el apóstol Pablo está hablando sobre la realidad presente. Porque Pablo está diciendo, todo lo hecho por pérdida es estiércol, es basura.
Nada se compara. Es un incomparable valor de conocer a Cristo. Y esa es la experiencia que quiero tener. Significa que Pablo nos está entregando una realidad transformada. Y tenemos que preguntar, ¿cuál es esa realidad? ¿Cómo vamos a llegar a esa realidad de conocer a Cristo? Y el asunto es que un metamorfosis requiere una muerte sustancial. Tomamos el ejemplo del gusanito que va por el proceso de metamorfosis y se convierte en una mariposa. No sale del proceso de la larva como gusano, sale del proceso como mariposa. Significa que entre medio de ese proceso de metamorfosis o transformación hubo que haber una muerte sustancial para que la mariposa pudiera vivir. El evangelio no es un evangelio de prosperidad. El evangelio no es un evangelio de empoderamiento personal. El evangelio no es un evangelio de individualismo. El evangelio es un evangelio de muerte, de crucifixión y resurrección. ¿Cuál es esa muerte la cual tenemos que atravesar? Esa muerte es una muerte de nosotros mismos. Tenemos que pasar por ese proceso, no físico, porque no vamos a salir de nuevo con alas, sino un proceso espiritual, que nosotros moramos a nosotros mismos. Tiene que haber una muerte. Por eso en el verso 8, Pablo está escribiendo y dice, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que os obtiene por Cristo. Cualquier acto de fe te promete una vida después de morir. Busca todas las sinagogas, busca todos los mezquitas. Ellos te van a prometer vida después de la muerte. Vida después de la muerte. Pero creer en Cristo, el poder del evangelio, te pide muerte para que tú vivas. Hay una diferencia muy clara y muy concisa. No puedes vivir hasta que mueras. Tenemos que morir a nosotros mismos. Es fácil que lo digamos, Víctor, pero qué difícil es vivirlo, ¿verdad? Es muy fácil pararnos aquí y decir sí, pero es muy complicado, porque cuando nos enojamos tenemos que morir a nosotros mismos. Cuando la esposa te enoja antes de acostarse a dormir y le echa la espalda, tienes que morir a ti mismo. Sí. Luego se hace una conferencia de matrimonios. Okay. Tengo unos recursos que puedo recomendarles. Entienda bien que la vida de Cristo se forma en nosotros por medio de la cristalización de uno mismo por nuestra crucifixión. Por eso Jesús dijo, cualquiera que quiere seguirme, tome su cruz. Cristo nos está llamando a una vida de crucifixión, de crucificar el orgullo, de crucificar la arrogancia, de crucificar a los deseos naturales, una vida de crucifixión. Créeme que el éxito del evangelio no produce autos nuevos, casas grandes, dinero en el banco. Al contrario, el éxito del evangelio produce una vida de humildad. No de simpleza, de humildad. Por eso Pablo le escribe a la iglesia de Galacia y le dice, mira, hay unos frutos que el Espíritu produce en nosotros. Una de ellas es la humildad. Que seamos humildes.
humildes. Porque el metamorfosis no es para mejorar nuestra vida, es parecernos más a Cristo. Yo no vine a entregarle 10 herramientas para una vida de oración más eficaz. Yo le puedo entregar una herramienta, pasa más tiempo con él. Esa es la única herramienta que necesitas. Yo no vine a entregarle 7 pasos para vivir una vida exitosa. Yo vine a presentarle una vida de transformación. Y esa transformación es producida por la crucifixión de nosotros mismos. Pero no se detiene ahí, porque al nosotros crucificarnos nosotros mismos, tenemos que cambiar nuestra mentalidad egoísta para recibir la mente de Cristo. Pablo dijo, ustedes ahora tienen la mente de Cristo. No el cerebro de Cristo. No, el cerebro de Cristo no. Tienen la mente de Cristo. ¿Qué implica eso? Porque no tenemos el cerebro de Cristo. Nosotros no podemos pensar los mismos pensamientos que pensó Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Pensar similar a Cristo. Tomar su vida como un modelo de cómo realmente deberíamos vivir nuestra vida. Eso es la mente de Cristo. De aplicar su vida a nuestras vidas. Entonces, como una metamorfosis requiere una muerte, sustancial, esa muerte lo que debería producir es vida. Por eso Pablo en el verso 10 dice, a fin de conocer a Cristo, lo he perdido todo para experimentar en Él el poder de su resurrección, a ser semejante a Él en su muerte. O sea, que cuando nosotros hacemos o entramos en un proceso de crucifixión, no es para quedarnos muertos, es para que Él viva por medio de nosotros. Entienda bien, Pablo está escribiendo estas palabras encarcelado entre el año 60 y el año 62. Él escribe 6 epístolas luego de la carta a los filipenses. Pablo no está hablando de una muerte física ni de una resurrección física. Él está hablando de espiritualmente crucificarnos a nosotros para que Cristo viva por medio de nosotros. Pablo no se refería a un entierro ni un velorio. Pablo se refería al poder de Cristo habitar en él. Tanto como nosotros, para conocer a Cristo, deberíamos entrar en esa crucifixión para que el poder de su resurrección viva por medio de nosotros. Esa palabra participar, la cual presenta Pablo, en el griego lo que significa es comunión. Comunión. Entienda bien, comunión no es una postura la cual nosotros tomamos cuando el pastor dice, vamos a estar todos en comunión y todos nos levantamos y bajamos la cabeza. Eso no es la comunión la cual Pablo está tratando de enfatizar. Hemos tomado la palabra y lo hemos distorsionado y hemos hecho que un símbolo físico sea la representación de la comunión, pero nosotros podemos estar con la cabeza bajada y los ojos cerraditos y no estar en comunión con Dios. Esa palabra comunión, si lo descomponemos, viene de 2 palabras, común y unión. O sea que estamos unidos porque tenemos las cosas en común. Por lo tanto, yo todos los domingos me reúno en el Faro, localizado en el 525 West de la calle 3 en Chester, Pensilvania. Y ustedes, la mayoría, algunos en otros lugares, pero la mayoría se reúnen aquí en la 79 de Frontenac Street en Filadelfia, Pensilvania. Y yo allá y ustedes acá y nosotros todavía estamos en comunión. Porque las cosas que nos unen nos ha traído
La cosa que tenemos en común, perdón, nos ha unido. Y esa unión es Cristo. Pablo estaba enseñando un metamorfosis, un morir y una resurrección que produce en nosotros la unificación con la muerte de Cristo. El modelo principal. Por eso Pablo le escribe a la iglesia de Galacia y él dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Si la metamorfosis la cual nosotros proclamamos no produce este efecto, nos hemos inventado una metamorfosis falsa. La respuesta al fin de cada día, antes de acostarnos, es que si Cristo se aumentó en mi vida, si hubo un aumento de Cristo, si lo pude conocer más, si pude modelarlo, si alguien pudo experimentar el poder de la resurrección por mi vida, esas son las preguntas que deberíamos estar haciendo antes de acostarnos todas las noches. Eso es un reto. Es un reto. Porque nuestro requisito, las cosas que tenemos de que gloriarnos, esas cosas vienen y tratan de tomar el control de nuestra vida. No. Aquel viene a corregirme a mí. No. Yo soy el pastor. Yo soy el apóstol, el evangelista, el profeta. Pero la realidad es que en el reino de Dios no existe una jerarquía. Por eso Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado. No existe ese concepto de jerarquía. Existe un espíritu de colaboración. Los pastores me llamaron y yo dije, ¿en qué les puedo servir? ¿Qué puedo hacer? Esa debería ser la mentalidad que tengamos. Que el ministro, el pastor, el evangelista, el profeta, es para servir. Y que no necesito título para servir. Que en la forma más simple podamos servir. Entonces, tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuál es la praxis? ¿Cómo aplicamos este texto? Porque hemos llegado a la conclusión que Pablo no estaba hablando de una muerte y una resurrección física, que estaba refiriéndose a una muerte y resurrección espiritual en nosotros. Y lo primero que tenemos que hacer es morir a nosotros mismos. Qué fácil es decirlo. Sí. Muy sencillo decirlo. Morir a nosotros mismos. El ejemplo que tomamos de esto es que cuando Jesús, luego de la resurrección, está en la tierra 40 días enseñándole sobre 3 cosas principales a los discípulos. Lo primero es que le está enseñando el reino. Le está entregando el mensaje del reino. Lo segundo es que le está enseñando poder. Dice, recibiréis poder. Y me seréis testigos. Entonces nosotros los que hablamos la Real Academia Española, nosotros leemos esa palabra testigos y decimos, no, ellos van a testificar. Ellos son testigos de lo que iba a suceder. Pero la traducción del primer siglo a lo que se hizo en el cuarto siglo, esa traducción al griego, esa palabra testigo no significa testigo como lo conocemos nosotros. Esa palabra testigo viene del griego martus, que significa mártir. Jesús les estaba diciendo, van a recibir poder y van a morir a ustedes mismos.
Tenemos que convertirnos en mártires para el Evangelio. Por eso Juan en su primera epístola le escribe a la iglesia y le dice: prediquen el testimonio de Cristo. El testimonio no tiene que ver con lo que Dios hizo en mí. Aunque es importante entender cómo Dios ha transformado mi vida. Pero el testimonio en la cual deberíamos estar predicando es de Cristo. ¿Cuál es el poder excelso que Cristo ha hecho para que yo lo pueda conocer mejor? Ese es el testimonio la cual deberíamos estar predicando. Hermano, venga a dar una parte especial y dar tu testimonio. A nadie, con todo respeto, a nadie le interesa su testimonio. El testimonio que debería de importarnos es el testimonio de Cristo, la muerte y la resurrección que Él ha hecho en nuestras vidas. Vamos a ser testigos, mártires por el Evangelio, de morir a nosotros mismos. La segunda es arrepentir. Tiene que haber un arrepentimiento. Esa palabra arrepentimiento viene del griego metanoia. La primera parte es similar a metamorfosis, un cambio, pero la segunda parte lo que significa es mente, un cambio de mente. El arrepentimiento no es una declaración que nosotros podamos hacer al final del servicio. El arrepentimiento es un cambio de mente que nosotros hacemos. Ese cambio de mente tiene que ver con matar la arrogancia carnal que tenemos para que se produzca la mente de Cristo en nosotros. Tenemos que morir a nosotros para que haya un cambio de mente en nosotros. Y lo tercero es anunciar el ministerio de la reconciliación. Esto es el propósito eterno de Dios, de reconciliar todas las cosas en Él, porque en Él no existe jerarquía, en Él no existe uno más grande que el otro, no, al contrario, Él es el más grande, y nosotros los que hemos recibido vida por medio de su muerte. Por eso quiero culminar con lo que escribe el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, el capítulo 6. Dice: por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, de modo que así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en una muerte como la suya, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Le invito a levantar su mano donde usted se encuentre en este lugar. Padre, yo doy gracias por esta audiencia. Que tu muerte tome efecto en nuestras vidas. Que hay una producción de vida incomparable. Una vida a la cual solamente la muerte de Cristo pudo producir. Nosotros matamos el ego y lo presentamos a ti como ofrenda. Matamos el orgullo, la arrogancia y lo presentamos como ofrenda. Lo convertimos en un altar para que tú seas glorificado. Que nuestras vidas sin ti son incomparables, son nada. Pero la grandeza que tú has propuesto a través de tu propósito eterno de reconciliar todas las cosas en ti, nosotros nos unimos a ti en esa vida nueva. Gracias doy por cada persona. Declaro bendición en el nombre de Jesús. Alguien que pueda decir amén.